Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Landan Escorcia, soy exploradora técnica geoquímica de PDVSA y estaré hoy llevándoles con ustedes la presentación Aplicaciones de la hidrogeoquímica en la industria petrolera, que es llevada a cabo como un comienzo de mi tesis doctoral junto con la doctora María Merced Corbilla. La industria petrolera consiste de una cadena de valor que comienza en lo que es la etapa de exploración y la producción petrolera hasta llegar a lo que es la venta de los productos que se derivan, que son el petróleo, el gas y muchos derivados. Mientras mayor sea la cantidad de herramientas que se cuentan para realizar la etapa de exploración y producción, mejores serán los resultados que se obtengan. Estudios de yacimientos convencionales han concluido que las acumulaciones de crudo y de gas se encuentran asociadas a las acumulaciones de cuerpos de agua. He allí la importancia de lo que se conoce como hidrogeoquímica, a través de la cual se pueden predecir comportamientos del yacimiento o movimientos de los fluidos. La hidrogeoquímica es el estudio de la distribución y migración de especies químicas en sistemas de aguas subterráneos y superficiales a través de lo que se conoce como el ciclo del agua. Es decir, que la composición química e isotópica de aguas subterráneas va a depender de esa composición inicial con lo que se infiltra esa muestra de agua y de las reacciones químicas que ocurren dentro del medio poroso por el cual percolan. Para realizar una buena caracterización hidrogeoquímica se requieren de análisis de las especies dentro de estas muestras de agua. Estas se diferencian en elementos mayoritarios, tales como sodio, magnesio, potasio, calcio, los iones de cloruros, sulfatos, fosfatos, carbonatos y nitratos, y la presencia de elementos minoritarios, de análisis de elementos minoritarios, como lo son el zinc, el boro y el estroncio, y también de lo que son los análisis isotópicos como el tritio y el deuterio, y más recientemente la incorporación del yodo. El yodo permite lo que se conoce como el análisis de la huella. Los isótopos son empleados como trazadores de aguas basado en esa huella que tienen respecto en unas muestras respecto a otras. Es decir, a partir de todo este análisis se determina el origen, la evolución, la dinámica para determinar lo que son los patrones hidrogeoquímicos. Estos patrones hidrogeoquímicos también pueden ser determinados como fases hidrogeoquímicas, que son definidas por Bach en 1960 como el diagnóstico de los aspectos químicos que ocurren en las soluciones acuosas de sistemas hidrológicos y que reflejan la respuesta de los procesos químicos en el marco litológico y el patrón del flujo asociado. Existen una serie de autores que han llevado a cabo diagramas de estos elementos mayoritarios, minoritarios y trazas para permitir lo que es la agrupación de las muestras de aguas en un área. Algunos de estos diagramas que podemos observar son Piper, utilizando lo que son la distribución del triángulo de cationes, triángulo de aniones. Luego tenemos el diagrama de Steve, las figuras de Steve para determinar el tipo de agua, y diagramas como los de Phillips y Castro para determinar la movilidad de un elemento dentro de otro, para llegar así a lo que es el origen del fluido y las principales características. También tenemos los diagramas de Scholler, que en base a la distribución de cada uno de estos elementos mayoritarios catiónicos y aniónicos, Sulin, que la define en meteóricas o connatas en función de la relación de sodio y cloro, y lo que son los diagramas de las especies para ver cuáles especies se relacionan respecto a otras. En Venezuela han existido a lo largo de los años, desde hace más de 50 años, estudios hidrogeoquímicos, cada uno con un objetivo específico y cada uno con un alcance de acuerdo a las limitaciones del caso. En este trabajo se presentan tres estudios principales dentro de las cuencas petrolíferas del país que han determinado lo que son estas fases hidrogeoquímicas. Angulo, en el 2016, para la cuenca de Maracaibo, identificó al menos tres tipos de fases: aguas bicarbonatadas, aguas cloruradas y aguas acetadas, con historias evolutivas diferentes y con hasta 36 sistemas fluviales que drenan
al lago de Maracaibo. En lo que es la faja petrolífera del Orinoco, existen estudios recientes como el trabajo de Angulo en el 2016 y colaboradores, en donde las conclusiones han permitido determinar la presencia de hidrofacies de origen marino que se encuentran mezcladas en proporciones distintas con lo que son aguas meteóricas. Por último, dentro de lo que es la cuenca oriental, se tiene el modelo hidrodinámico de las formaciones neógenas estuvo controlado por lo que fue la generación de la serranía del interior al norte y por la presencia de paleoaltos ubicados al oeste. Esto hace que exista una dirección de descarga hacia el Orinoco y hacia el delta del Orinoco, lo cual se correlaciona con lo que fue la migración de los hidrocarburos. Esta teoría ha sido llevada a lo largo de los años y se muestra desde Parnot en 1995, que realiza un diagrama de esa migración y de los eventos estructurales que estarían controlándola. El planteamiento del problema para el proyecto de tesis que se tiene planteado indica que a pesar de que existen estudios hidrogeoquímicos en el área, muchos de ellos son aislados o no presentan una caracterización de lo que son las cuencas. Es por ello que el objetivo propuesto es realizar la caracterización hidrogeoquímica a nivel país con la finalidad de disponer de un mapa con las distribuciones de los fluidos hidrodinámicos en los distintos niveles estratigráficos de interés. La importancia para la industria petrolera del resultado que se obtendrá podría verse reflejado dentro de 3 ámbitos. El primero sería conocer la presencia, composición y distribución tanto vertical como horizontal de lo que son aguas meteóricas dentro de las principales cuencas petrolíferas del país. Luego tenemos establecer una posible correlación entre la composición y el tipo de muestras de agua en relación con lo que son los principales elementos estructurales. Y como último, indagar sobre la influencia de estas fases hidrogeoquímicas dentro de lo que son los modelados del sistema petrolífero. La base de datos disponible para realizar este estudio cuenta con 664 muestras que pueden ser observadas en la figura de la derecha realizado para este estudio, donde se muestran los datos disponibles dentro de la cuenca Barinas-Apure, la cuenca de Maracaibo, las áreas de costa afuera, la área de la faja petrolífera del Orinoco y la cuenca oriental. Asimismo, se cuenta con muestras de ríos cercanos a las cuencas que servirán de blanco para lo que son las fases hidrogeoquímicas. También se muestra un ejemplo de cómo están siendo estos análisis físico-químicos en función de los principales elementos mayoritarios que componen las aguas. Las hipótesis planteadas para este trabajo incluyen una relación positiva entre lo que es las referencias que existen en la heliografía a crudos lavados por agua y la presencia de aguas meteóricas en el área. La relación que existe entre la saturación de estas aguas respecto a calcio o a sílice y el desarrollo no exitoso de lo que son pozos petroleros. Por último, la relación o la barrera natural que sobreponen estas estructuras o estos rasgos estructurales mayores sobre lo que son el transporte y la distribución de los sistemas hidrodinámicos activos. El principal beneficio de los resultados que tendrán esta tesis es la realización del marco hidrogeoquímico que apalancará lo que son los proyectos exploratorios y que puede llegar a dar indicios de muchos aspectos que aún se desconocen, tales como áreas de riesgo de biodegradación o lavado por aguas, áreas con posibilidad de riesgo ambiental por contaminación de muestras de crudo, monitoreo de lo que son los yacimientos en respecto a la compartimentalización y el desarrollo, identificación de vías de migración de crudo y gas, la efectividad de los sellos laterales y las implicaciones a lo que son los modelos termales, tales como estos ejemplos que se muestran aquí para de estudios especializados que se han realizado, y considerando que la presencia de aguas connatas o aguas meteóricas y del paso a través de los estilos estructurales condiciona muchos de estos resultados. Agradecida por su atención, me despido en esta oportunidad y espero que podamos discutir o relacionarnos al respecto.